A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Habíamos estado hablando de la responsabilidad de ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Pero si miramos más atentamente el texto, vamos a ver que no termina el campo misionero allí en Samaria. El campo misionero continúa, se proyecta hacia lo último de la tierra. Y qué privilegio es para mí en esta noche compartir con ustedes algunas ideas que nos van a ayudar a ver la importancia de mirar más allá de lo que tenemos cerca y proyectar nuestra mirada hasta lo último de la tierra. Esta tarea no es algo que se le ocurre al creyente y por eso la hace. Esta tarea es algo que fue ordenado por el Señor Jesucristo. Y por 3 ocasiones el Nuevo Testamento nos habla de el creyente debe mirar al mundo como el campo misionero. Allí en Marcos capítulo 16, versículo 15, se nos habla de ir y predicar el Evangelio. Se nos habla de estar yendo hasta el fin del mundo para alcanzar almas para Cristo. En Mateo 28, 19, en la Gran Comisión, también se nos habla de ir a las naciones a predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 1, versículo 8, igualmente la palabra del Señor es tan clara, mostrándonos nuestra responsabilidad de no mirar solamente lo que tenemos cerca, sino de proyectar nuestra mirada a un mundo que está perdido sin Jesucristo. A veces tenemos el concepto errado de que primero tenemos que saturar con el Evangelio lo que tenemos cerca. Digo que es una mirada errada, una idea errada, porque en verdad la palabra del Señor dice que debemos ser testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El énfasis en ese versículo, Hechos 1:8, no es tanto el sentido de orden. El énfasis más bien es de saturación, de llegar con el Evangelio a todo el mundo. Sí, hay gran necesidad adentro. En casa hay una tremenda necesidad. Yo estaba hablando acerca de la situación en la ciudad de la cual yo provengo. Hay mucha necesidad, pero eso no es todo. Dios quiere que podamos proyectar nuestra mirada y además de atender la necesidad que existe allí en casa, también dar atención al mundo. La tarea evangelística es vital para la supervivencia de la obra del Señor. La tarea suprema de la Iglesia es ir hasta el fin del mundo. Si esta tarea en verdad es suprema, todas las demás tareas deberían estar subordinadas, supeditadas a esta gran tarea. La Iglesia que ignora la tarea suprema de mirar al mundo como el campo misionero es una iglesia que está condenada a morir. Muchas veces escucho el lamento de líderes de iglesias, ancianos, que se quejan de que en su iglesia han quedado solamente personas de edad, ancianos, hombres grandes. ¿Sabe cuál puede ser el problema? Que a lo mejor no se puso ningún interés en mirar al mundo como el campo misionero, porque cuando una iglesia es negligente con la evangelización hacia el mundo, muy probablemente esa iglesia desaparecerá, perderá su derecho a continuar viviendo. Ese pensamiento me aterra, porque yo veo la importancia de la iglesia local, yo veo la importancia de ese grupo de hermanos congregados allí en el nombre de Jesucristo. Yo veo que Jesucristo murió por ese grupo de hermanos. Veo que ese grupo de hermanos están en el corazón del Señor. Y qué triste que en algún momento ese testimonio desaparezca, porque había negligencia en aquellos que estaban allí de evangelizar todo el mundo.
qué importante que es la evangelización del mundo. El propósito de Dios para la iglesia fue que la iglesia sirviera como medio para que Dios pueda levantar de entre los gentiles pueblo para su nombre. No hay tarea más suprema que aquella. Debe comenzar en casa, debe comenzar en la Jerusalén, debe proyectarse hacia Judea, debe avanzar hasta Samaria, pero no debemos descuidar jamás que la tarea no termina en Samaria, la tarea tiene que avanzar hasta lo último de la tierra. Cierto es que no todos aceptarán el mensaje, cierto es que no todo el mundo recibirá con gozo las buenas nuevas de salvación, pero en verdad eso no debería preocuparnos, porque algunos podemos decir, ¿para qué ir y hablar hasta el fin del mundo? Total, ellos no lo van a recibir, total, ellos no van a aceptar el mensaje de salvación en Jesucristo. Dios no nos ha llamado a pensar de esa manera. Dios nos ha llamado a ir y sembrar el Evangelio hasta el fin del mundo. Los resultados los dejamos para el Señor. Él, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor, Él hará la obra en aquellas personas que reciban el mensaje. Proclamamos el mensaje para todos. No todos van a recibirlo, pero algunos lo harán. Y eso traerá gozo al corazón del Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar preocupados en ir al mundo para anunciar el Evangelio? Bueno, la razón ya la hemos mencionado. Porque hay órdenes de hacerlo. La palabra del Señor allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, nos habla de órdenes, no opciones. Porque a veces podemos pensar que todo es cuestión de si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Si me siento bien lo hago, si no me siento bien no lo hago. Lo ponemos mucho en el plano de la emoción, en el plano del sentimiento. Pero la palabra del Señor no nos da opciones. La palabra del Señor nos habla de órdenes. El verbo allí, id, está en imperativo, denotando una acción, una orden. Cuando en el Nuevo Testamento hay ese tipo de órdenes, tenemos dos opciones nosotros. La una, obedecer y ser bendecidos. La otra, desobedecer y cosechar el fruto de nuestra desobediencia. Pero en ningún momento la idea de Dios fue de que si lo queremos lo hacemos, o si no lo queremos no lo hacemos. La Gran Comisión nos habla de órdenes. Cuando hay órdenes hay que obedecer. La iglesia debe ser vista como un ejército que está en una guerra y un ejército que ha recibido las órdenes de su comandante en jefe. Esas órdenes del comandante en jefe son id a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. No tenemos la opción de detenernos, tenemos que ir. Alguna vez el duque de Wellington, ese gran general, cuando estaba por ir al campo misionero en la India, alguien lo paró y le dijo, pero general, ¿cómo es que usted, siendo todo un general, va a ese pobre país de la India a desperdiciar su vida? Dice la historia que el duque de Wellington miró a esa persona y con un tono militar le dijo, señor, ¿cuáles han sido las órdenes del comandante en jefe? Esa pregunta dejó sellado el asunto. Las órdenes son id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No hay opción. Han sido dadas las órdenes. Si ignoramos las órdenes de nuestro comandante en jefe, nuestra existencia como iglesia está amenazada. Ninguna iglesia puede vivir sin un espíritu misionero, sin un espíritu que mira los confines del mundo para llevar hasta allá el mensaje del Evangelio. Esta tarde estábamos escuchando la necesidad que existe en Brasil. Esta mañana estaba hablando durante la Cena del Señor con una hermana de Uruguay y me hablaba de la necesidad que existe en Uruguay. En Chile hay necesidad, en Ecuador hay necesidad. Yo creo que si miráramos cada país de América Latina,
encontraríamos tremenda necesidad de que personas vayan y proclamen ese bendito mensaje del Evangelio. Hermanos, es que existe una gran necesidad en todos los países y debe haber un espíritu misionero en las iglesias que haga latir a la existencia misma de esa iglesia. Las iglesias que hacen mucho para afuera normalmente son las iglesias que hacen mucho para adentro. Y este comentario lo hago porque a veces existe el pensamiento equivocado de que tenemos que ocuparnos de lo que está acá, de lo de adentro y nada más, y no nos preocupamos de lo de afuera. Permítame poner este caso. Piense usted en un faro. Mientras más lejos alumbre ese faro, mejor alumbrará a los que están cerca. ¿No le parece? Es igual con la iglesia que tiene un énfasis misionero y que mira al mundo como el campo misionero. Esa será una iglesia vital, allí en el lugar donde está, allí en la ciudad, en el país donde se encuentra. Pero cuando se descuida la tarea de evangelizar a un mundo necesitado, normalmente esa iglesia, dentro de poco tiempo, también estará condenada a desaparecer. Si no hacemos el trabajo de evangelización, queridos hermanos, estamos actuando injustamente. Digo injustamente porque somos injustos con aquellas personas que a nosotros nos hablaron. Yo conocí al Señor por alguien que me habló del Evangelio. Pero ¿quién soy yo para que mi boca quede callada y yo no lleve el mismo mensaje que a mí me hizo tanto bien para que otro también reciba el mismo beneficio? Si nuestras bocas quedan calladas y no proyectamos nuestra mirada a ganar el mundo para Cristo, estamos siendo injustos con aquellos que nos trajeron el mensaje del Evangelio. Y más aún, seremos injustos con nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque Él envió a su único Hijo como misionero a este mundo, el Señor Jesucristo. Él vino a este mundo, el único Hijo de Dios, vino a traernos un mensaje de salvación, un mensaje que transformó nuestras vidas, un mensaje que nos hizo nuevas criaturas. Pero si nosotros lo tomamos y lo guardamos ese mensaje, estamos siendo injustos con Él, porque su idea jamás fue de que ese mensaje terminara en nosotros y ahí se acabara el asunto. La idea siempre fue de que nosotros fuéramos un medio para llevar el Evangelio a otros. Alguien ha dicho con sobrada razón que nosotros como creyentes que somos, en verdad somos como mendigos que encontramos un lugar donde saciar nuestra hambre. Pero cuando nosotros cerramos nuestras bocas y no nos proyectamos a un mundo necesitado del mismo mensaje, somos como el mendigo egoísta que, sabiendo dónde existe todo el alimento para saciar el hambre de cualquier mendigo, no guía a otros mendigos a ese lugar donde ellos podrían saciar su hambre. Qué importante que es el Evangelio. Muchos hombres de Dios del pasado lo vieron así. Breiner, por ejemplo, allí en su lecho de muerte, ese misionero a los indígenas norteamericanos, en su lecho de muerte, él dijo estas palabras: si pudiera volver a nacer, nuevamente escogería hacer lo que he hecho. ¿No le parece algo impactante? ¿No le parece que este hombre en verdad tenía pasión por las almas? ¿Que en verdad miraba al mundo como el campo misionero? Eliot, aquel misionero joven que fue traspasado por las lanzas de los Aucas en la selva ecuatoriana, él escribió en su diario estas palabras: Señor, quema esta leña inútil que es mi vida. Quiero que arda para ti. No quiero una vida larga e infructuosa, sino una vida corta pero fructífera como la de mi Señor. Hombres que tenían pasión por las almas, hombres que vieron al mundo como el campo misionero. Hudson Taylor, el misionero a la China, dijo memorables palabras: si tuviera 1000 vidas, 1000 vidas las daría por la China. De esos hombres tenemos que aprender para que en nosotros arda el fuego
la pasión, no solamente por alcanzar a los que están cerca, no solamente por llevar el Evangelio a los de Jerusalén, Judea y Samaria, sino por proyectar ese mensaje más allá de los confines de esta tierra, hasta el fin del mundo. ¿Por qué mirar al mundo como el campo misionero? Porque hay órdenes. Pero en segundo lugar, porque existe una gran necesidad. La necesidad es tremenda, hermanos. Tengo yo aquí algunos datos que rápidamente me gustaría compartir con ustedes. Datos que nos hablan de la cruda realidad de la necesidad de este mundo. En este mundo existe lo que se da por llamar la ventana 1040. Tome nota, la ventana 1040. ¿Sabe lo que es? Es una franja, un rectángulo que está allí, se extiende desde África Occidental a través de Asia, entre los 10 grados norte y 40 grados norte del Ecuador. Allí tiene la parte norte de África, todo el mundo árabe, después viene Asia y llega hasta Indonesia. ¿Qué es lo característico de la ventana 1040? Mire, es que allí existen 60 países. De esos 60 países, 55 son los países menos evangelizados del mundo. Esa ventana 1040 es 1/3 de la parte habitada de la tierra. Sin embargo, contiene 2/3 de la población del mundo. En la ventana 1040 habitan 3.1 billones de habitantes. De esos 3.1 billones de habitantes, 3 billones, sin el punto 1, 3 billones jamás han escuchado el Evangelio. ¿Puede usted imaginar la necesidad? Tenemos la tendencia a conformarnos. Sí, el Evangelio se anuncia, se predica, se proclama. Hay tantos medios masivos de comunicación que están proclamando el mensaje del Evangelio. Tengo malas noticias para usted. Esos medios de comunicación no están llegando a esos 55 países dentro de la franja o la ventana 1040. Esos medios masivos de comunicación no están llegando con el Evangelio a esos 3 billones de habitantes que moran en ese lugar. Allí en la franja, en la ventana 1040, está el mundo islámico, que tiene nada más y nada menos que 706 millones de adeptos, personas cegadas espiritualmente. Dentro de esa ventana 1040 está el mundo hindú, con sus 717 millones de habitantes cerrados al Evangelio, que no han escuchado jamás las buenas nuevas de salvación. Dentro de esa ventana 1040 está el mundo budista, con sus 153 millones de habitantes, que no han escuchado jamás el mensaje del Evangelio. Oh, hermanos, qué necesidad que hay en este mundo. ¿Cómo debe golpear estas cifras nuestro corazón? ¿Cómo debe romper en 1000 pedazos cada fibra de nuestro ser? Porque hay millones de personas que ciegamente están marchando al precipicio sin Jesucristo. No nos conformemos solamente con llegar a aquellos que están cerca. Sí, la necesidad es grande también adentro, pero hay una gran necesidad también afuera. Imagine lo que hubiera sido si en aquella ocasión, cuando el Señor Jesucristo hizo el milagro para alimentar a las 5,000 personas. ¿Qué tal si los discípulos tomaban el alimento, los panes, y repartían solamente a los que estaban en la primera fila? ¿Qué hubiera pasado con los de la última fila? Ellos no hubieran recibido el alimento. A veces nosotros hacemos eso con el Evangelio. Estamos dándolo solamente a la primera fila. Y si hay alguien que se interesa por ir a las filas de atrás, nos ofendemos. Si hubieran tenido la idea que muchos de nosotros tenemos, de que primero tenemos que saturar todo localmente, el Evangelio jamás se hubiera proyectado, jamás hubiera ido más allá de lo que en verdad fue. Necesitamos mirar al mundo como el campo misionero. La necesidad
es grande. Por eso es importante ir y predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hay varias maneras. Me gustaría compartir rápidamente con usted algunas formas de hacerlo. Pues la manera más conocida por todos nosotros es por medio de enviar misioneros. ¿Por qué enviar misioneros? Pues porque esa es la manera que Dios ha escogido para que el Evangelio sea propagado. Sí, los folletos, los libros, la radio, la televisión ayudan, pero jamás sustituyen al misionero. Recuerda el caso del etíope. El etíope tenía a Isaías, estaba leyéndolo, pero fue necesaria la presencia de Felipe para que el etíope pueda tener un encuentro personal con Dios por medio de Jesucristo. Sí, necesitamos de misioneros que vayan, personas, hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida. No va a ser una decisión sencilla. Hay que estar muy seguros de que en verdad existe un llamado para poder ir. Porque como ya se ha dicho, si es que alguien va sin ser llamado, será un desastre. Y si es que alguien no va siendo llamado, también será un desastre. Hablando de esa ventana 1040, alguien ha hecho una encuesta y encontró que solamente el 8% de los misioneros a nivel mundial, escuche bien, el 8% de los misioneros a nivel mundial está sirviendo al Señor en esa ventana 1040. Sin embargo, existen 3 billones de personas que jamás han escuchado el Evangelio. Si decimos que queremos evangelizar el mundo, porque el mundo deberá ser evangelizado antes que venga el Señor. Nos emociona la idea de venir, de ver al Señor viniendo en las nubes, pero no estamos haciendo nada por enviar misioneros a aquellos confines de la tierra que tanto necesitan el mensaje de salvación. Les hace tanta falta. A través de los misioneros se puede llegar. No todos van a poder ir, solamente algunos. Si Dios está hablando a su corazón, no sea rebelde al llamado. Hace tanta falta. No va a ser una decisión sencilla. Normalmente el dedicarse a la obra del Señor significa el dejar a un lado ciertas cosas que para nosotros son importantes. En mi vida ocurrió hace unos 10 años atrás. Yo soy un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Por 12 años trabajé para la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA. Pero hace casi 10 años, el Señor obró de tal forma en mi vida que vi importante no mis propios planes, no mis propias metas, no el tener un salario excelente, no la comodidad de la vida, sino la necesidad de este mundo, del Evangelio. Y hace 9 años yo decidí dejar mi trabajo y me vine acá al Instituto Bíblico de Palabra de Vida, donde por 3 años estuve expuesto a la palabra del Señor. Y el Señor marcó mi vida. El Señor me hizo ver la necesidad de este mundo. Y el Señor ha sido tan bueno conmigo al utilizarme en el medio en el cual me encuentro en la actualidad. Sí, responder al llamado implica renunciamiento de algunas cosas, pero le digo que no hay mejor cosa que estar involucrado en aquello que vale la pena, vidas de personas y la palabra del Señor. El resto no tiene sentido cuando llega el momento de la muerte. La muerte cercena de un tajo las posesiones, la fama, el prestigio, el dinero. Pero hay 2 cosas que la muerte no puede hacer nada contra ellas: vidas de personas y el conocimiento de la palabra del Señor. Joven, señorita, si Dios está hablando a su corazón, no sea rebelde a ese llamado. Hay una necesidad, están las órdenes, hace falta obreros que vayan a la mies. Esa es la mejor forma de alcanzar este mundo, mediante los misioneros, pero no es la única forma, y gracias a Dios por eso, porque si no, solamente la tarea estaría sobre hombros de los misioneros. Pero no es la única forma.
Permítame mostrarle que además de eso, otra manera de llevar el Evangelio a este mundo es por medio de las ofrendas. Hemos estado escuchando varias veces acá la necesidad de ofrendar. Por medio de su ofrenda, usted puede llevar el glorioso mensaje del Evangelio a confines recónditos de este mundo. Algunos han recibido la capacidad de ganar dinero y deben ser buenos mayordomos, canalizando ese dinero a las misiones, canalizando el dinero a los misioneros. Estábamos viendo que las iglesias necesitan tomar conciencia de que su responsabilidad primaria es el evangelismo. Pero yo veo que muchas iglesias asignan al evangelismo lo mínimo de su presupuesto de operación. Hay cosas mucho más importantes que el evangelismo para la iglesia. Si tuviéramos conciencia de que la responsabilidad suprema de la iglesia es el evangelismo, deberíamos estar asignando el mayor rubro de presupuestos para esta tarea. Pero normalmente no pasa eso. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto bajo, un concepto pobre de nuestra responsabilidad de ir a este mundo y alcanzar al perdido con el evangelio. La obra de los misioneros se ve como una guerra, y en la palabra del Señor, en 1 Samuel capítulo 30, versículo 24, no lo vamos a leer porque el tiempo nos persigue. Allí encontramos que David está diciendo que los que cuidan el bagaje tienen igual recompensa que aquellos que van a la guerra. Y a mí me encanta mirar ese modelo. Hay misioneros que están yendo a la guerra, al frente de batalla, y se necesita de algunos que se queden con el bagaje. ¿De qué forma? Cuidando a esos misioneros que están en el frente de batalla. ¿Qué sería de un ejército que envía a sus soldados a la guerra y después todos se olvidan de ellos? Nadie les da atención, nadie les provee para sus necesidades, nadie les provee de pertrechos para la guerra. ¿Qué sería de un ejército así? Estaría condenado a ser derrotado. Y muchas veces nosotros como ejército estamos haciendo exactamente lo mismo. Hemos abandonado a nuestros misioneros. No nos preocupamos de sus necesidades, estamos más interesados en nosotros mismos, en rodearnos de comodidades, y descuidamos a personas que están dando su vida allá en el campo misionero. Destroza mi corazón ver a un misionero en Quito, Ecuador, dedicado totalmente a la obra del Señor, pero sin los recursos económicos para hacer su trabajo. Este misionero, después de hacer todo lo que él tiene que hacer como responsabilidad en su iglesia, tiene que sacar su auto, lo tiene como un taxi, y durante las horas de la noche andar por la ciudad levantando personas para poder atender las necesidades básicas de su familia. Así tratamos a veces a nuestros misioneros. No estamos prontos para cuidar el bagaje, a pesar que sabemos que tanto el que está allá en el frente de batalla como aquel que cuida el bagaje, los dos tienen la misma recompensa. Puede ser que usted no sea llamado para ir al campo misionero, pero sí, usted puede sostener a misioneros por medio de sus ofrendas. En tercer lugar, la manera de ganar este mundo para Cristo y proyectarnos al mundo, hasta el fin del mundo, con el mensaje del Evangelio, es por medio de la oración. La palabra del Señor nos habla de la importancia de la oración. Lucas capítulo 10, versículo 2 nos habla de rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. La oración es tan importante. Por medio de la oración, una persona fiel podría estar a la mañana en Norteamérica orando por un misionero allá.
Al mediodía podría estar en Centroamérica, orando por un misionero en Cuba. A la tarde quizá podría estar en el extremo sur de Chile, orando por un misionero que está allí, viajando en la oración y sosteniendo a esas personas, hombres y mujeres, delante del Señor en oración. ¿Tiene usted una lista de oración en la cual existen nombres de misioneros? Ojalá la tenga, porque otra manera de llegar con el Evangelio al mundo, si usted no puede ir como un misionero, si usted ha sido fiel con sus ofrendas, usted debe ser también fiel en la oración, intercediendo por personas, misioneros que están en el campo, esparciendo la palabra del Señor. A través de la oración se pueden conseguir grandes cosas y usted puede hacer ese trabajo. Mire que esto de ir con el Evangelio al fin del mundo no es responsabilidad de unos pocos privilegiados, los misioneros, no. Es responsabilidad de todos. Es responsabilidad suya y mía. A través de nosotros, Dios puede estar llevando el mensaje del Evangelio hasta el fin del mundo. ¿Cómo evangelizar el mundo? Por medio de los misioneros, por medio de las ofrendas, por medio de la oración y finalmente por medio del servicio. A través del servicio podemos estar contribuyendo para la evangelización del mundo, proveyendo hospitalidad, un lugar para alojarse, dándoles toda la ayuda que ellos necesitan. ¿Qué vamos a hacer ante las órdenes que nos ha dado nuestro comandante en jefe? ¿Qué vamos a hacer ante la necesidad del mundo? A pesar que sabemos que podemos enviar misioneros, sabiendo que podemos ofrendar, sabiendo que podemos orar, sabiendo que podemos servir, ¿lo va a hacer usted? Dios no está tan preocupado en si usted está o no en capacidad de hacerlo. Dios está más preocupado en si usted tiene la disposición de hacerlo, porque todo comienza allí, en una actitud del corazón. Cuando usted tenga esa actitud, cuando usted tenga esa disposición, el Señor mismo irá arreglando situaciones y circunstancias para que usted pueda cumplir con ese deseo. Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Quisiera preguntarle, ¿tendrá usted la disposición en su corazón para mirar a este mundo como el campo misionero? No le estoy pidiendo que usted decida ser un misionero, no estoy hablando de eso. Si el Señor llama a algunos, Él lo hará de una manera muy clara y personal con cada uno. Pero sí estoy pidiendo que usted allí, en la quietud de su corazón, usted decida delante del Señor en esta noche si va a tener la actitud de mirar al mundo como el campo misionero. A lo mejor el Señor le abra la puerta para que usted sea un misionero, y qué bendición será. O también podrá ser que usted empiece a dar más para la obra misionera. O puede ser también que a partir de mañana usted se provea de una lista de misioneros para orar por ellos. O bien puede ser que usted esté dispuesto a servir a misioneros. No se quede solo en la emoción. Ya estamos hartos de emoción. El emocionalismo ha causado tanto daño. Falta que la voluntad actúe, que la voluntad se mueva para hacer lo que Dios nos pide. Padre eterno, qué bendición poder compartir con mis hermanos en esta noche. Padre, nos has mostrado que para un creyente el mundo es el campo misionero. Ayúdanos, Señor, a proyectar nuestro interés, nuestra mirada en este mundo que tanto necesita, en aquellos 3,000 millones de personas que nunca han oído el mensaje del Evangelio. Padre, qué necesidad, y las órdenes están dadas. Ayúdanos a ser fieles en aquello que has pedido de nosotros. Que todo sea para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.